campaña, o cuando es la 1:03 de la tarde, para darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, actual diputada del Partido Movimiento Libertario, y quien pretende convertirse en la candidata a la presidencia de esta agrupación política para las elecciones 2018. Natalia Díaz, agradecerle nuevamente que haya aceptado la invitación a venir a sentarse a conversar. Hoy en una tarde lluviosa, la recibimos con lluvia, así variamos, la hemos recibido con sol, hoy le tocaba un poco de lluvia. Bienvenida a Tribuna. Muchas gracias, Sergio, un placer estar aquí con usted compartiendo, y un saludo a todos. Natalia, yo quería obviamente aprovechar la primera parte del programa para conversar un poco sobre el tema que tiene que ver con esta pre-campaña. Usted se tiene que preparar, obviamente continuar con su trabajo en la Asamblea Legislativa, pero dedicar mucho tiempo a la parte de pre-campaña. ¿Cómo se prepara en ese campo? Bueno, tenemos la convención del Partido Movimiento Libertario el domingo 16 de julio. La hora está por definirse, pero probablemente sea unas 8 horas que se abran los centros de votación respectivos. Va a ser a nivel nacional. Va a haber un centro de votación, una mesa por centro de votación en la cabecera de los cantones, de cada uno de los 81 cantones. La idea es, bueno, elegir el candidato del Partido Movimiento Libertario en esa fecha, y ahorita nos estamos preparando de cara a la convención, que falta más o menos 2 meses, organizándonos logísticamente, coordinando un poco el transporte, la logística, temas externos, cómo se va a organizar cada centro de votación. Recordemos que es una convención cerrada de afiliados del partido, es decir, solamente el que se afilia y en su momento pagaba una membresía anual de 4.000 colones, que así se establece en nuestros estatutos, es el que puede participar en la convención. Ya el padrón se cerró el domingo 30 de abril, y entonces tenemos más o menos entre 9.000 y 10.000 afiliados inscritos. Estamos esperando ya el padrón por parte del Tribunal Electoral Interno, el padrón final, para con base en eso ya tener el número de personas por cantón que van a votar ese domingo 17. Yo no sé si la vez pasada que usted estuvo sentada aquí con nosotros, yo le consulté si la inscripción, que su inscripción como precandidata va a ser dentro de 8 días. Me parece que el próximo lunes se inscribe usted como precandidata. ¿Tiene un costo? Sí, van a ser 2,5 millones de colones, la inscripción de cada uno de los precandidatos. En este caso, bueno, el mío, hay otra persona participando, que es el diputado Guevara Guta hasta el momento, pero bueno, si alguien desea inscribirse, lo puede hacer antes del 31 de mayo, que así está establecido según el Tribunal Electoral Interno. Entonces, yo lo voy a hacer el 29, pero el periodo está abierto hasta el 31 de mayo. ¿Cuáles son los requisitos que el Movimiento Libertario solicita a una persona para inscribirse como precandidato o precandidata? Bueno, en mi caso nuestro está esta inscripción de 2,5 millones de colones, está los 500 afiliados que tienen que presentarse al momento de la inscripción, tienen que presentarse también los 81 fiscales, propietarios y suplentes, y algunas propuestas programáticas que usted plantee en su eventual plan de gobierno. Son los requisitos que se establecen por estatutos, y es lo que yo estaría presentando el próximo lunes 29 de mayo a las 10 de la mañana en Casa Libertaria. Cuando se habla de que el Partido Movimiento Libertario logra inscribir o logra afiliar a aproximadamente de 9 a 10.000 personas, quienes han tenido que pagar una cuota de 4.000 colones, aun y cuando yo no sea muy bueno en matemáticas, eso me dice que podemos estar hablando de unos 36 millones de colones, que servirán ¿para qué, Natalia? ¿Para la convención propiamente? Para la convención propiamente. Eso está, justamente son gastos de la convención, aunados a esos 2,5 millones por precandidato, que son los gastos de la logística de ese día. Recordemos que, aunque es una convención cerrada, tiene sus gastos de organización al interno del Tribunal Electoral Interno, porque en cada centro de votación tiene que haber un delegado del Tribunal Electoral Interno, un fiscal de cada una de las tendencias, que lleven a cabo toda la fiscalización del proceso de conteo y todo, para después reportar al Tribunal Electoral Interno los resultados respectivos. Eso requiere de logística por parte de la organización del partido. Y también cualquier otro gasto que tenga que darse de cara a ese día. Nosotros también estamos contemplando gastos de transporte, la logística de cada una de las tendencias, y eso todo va sumando, y de esa manera se está financiando la convención. Recordemos que esos 4.000 por membresía anual
se establecieron con el objetivo de que fueran los que realmente están afiliados al partido los que participen, porque en algunos de los casos, y fue parte de la discusión que se dio cuando se reformó este estatuto, en el año 2015, que fue la última asamblea que tuvimos, es para evitar que justamente partidos externos influyan en la votación a lo interno del partido nuestro, que muchas veces se da en muchas convenciones abiertas. Entonces, si usted no quiere que determinado candidato sea, entonces el partido se organiza para que voten a favor de determinada persona, aunque no sean miembros del partido. Entonces, por ese objetivo es que se estableció ese monto, es un monto voluntario, y de esa forma se reformó los estatutos en ese año 2015. Ok, ¿no le costó reunir los 2,5 millones de colones? Sí, es un esfuerzo grande, porque no es sencillo tampoco sacar 2,5 millones. Yo me estoy financiando prácticamente con recursos propios, recursos de amigos o familia que me está apoyando. No tendré tal vez el dinero que tienen otros partidos en este momento, pero tengo la convicción de que puedo hacer un gran papel en la elección nacional, que además los jóvenes tienen que participar, tenemos que renovar la política nacional, y entonces por ese motivo estoy aspirando también para abrir espacios a lo interno del partido, Movimiento Libertario. Quiero demostrar que hay muchas personas que me están apoyando en este proceso, que recordemos que no es algo que estoy haciendo yo sola, que yo soy esa cara de un movimiento dentro del partido que ha creído en mí, que cree en mis propuestas, que cree que debe de renovarse la política, y entonces ha tenido el apoyo de muchísimas personas a lo interno del partido, fuera de él, personas que tal vez no han estado militando en el Movimiento Libertario pero que quieren apoyar y que se han afiliado para darme voto, amigos, familiares, en fin, es un número de personas a las que les he estado conversando en estos meses para que me den su apoyo este domingo 16. Natalia, cuando se habla, por ejemplo, de que ya la gente inscribió o se afilió al partido para poder participar de esta convención, digamos que ustedes logran identificar, hacer un mapeo para saber, digo a estas alturas, cuando ya la gente tuvo que haberse inscrito, para identificar claramente dónde en el país están los libertarios, no dónde, sino dónde mayoritariamente. Claro, bueno, recordemos que estas afiliaciones se presentan, el Tribunal Electoral Interno tiene que facilitarnos el padrón completo, tenemos a ambas tendencias, y nosotros llevamos un control también a lo interno de cuántos más o menos afiliados son los que se presentaron en total, ¿verdad? Unos se pueden saber cuáles son, otros no, porque es un proceso muy complejo. Creo que la labor ahora va a ser la de contactar a sus afiliados y pedirles su apoyo, porque si bien uno tiene el control de ciertos afiliados que le dijeron a usted, por ejemplo, yo me voy a ir a afiliar tal día al partido, hay familiares míos que van en la lista, yo me encargo de afiliar, o voy personalmente a Casa Libertaria, pago los 4,000 colones y los afilio. Hay otros en los que uno lleva un control de quién llegó a Casa Libertaria, se afilió y simplemente no lo mencionó. Entonces es una labor que justamente tenemos que hacer en estos 2 meses, el contactar a las personas, saber dónde están, organizarnos logísticamente para que no vaya a faltar un solo voto el día de la convención, porque como usted bien sabe, no es lo mismo afiliar 9,000 personas que sacar 9,000 personas a votar. Sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que velar que la abstención no sea alta para que sea una convención en la que prácticamente vote difícilmente la totalidad, pero al menos un gran porcentaje. Calculo yo que ojalá el abstencionismo no pase el 20, 30%, que es lo que el 30% a nivel nacional se ha estimado. Yo esperaría que no sea mucho mayor que eso, y para poder hacer eso tenemos que contar con el padrón ya del Tribunal Electoral Interno y comenzar a darle seguimiento a todos los afiliados para pedirles el apoyo. Porque de una u otra forma, Natalia, ahí ustedes ya tendrían un primer paso ganado, por así decirlo. Digamos que pocas personas invertirían tiempo, invertirían 4,000 colones para afiliarse y no ir el día de la convención. Uno esperaría como que sí se tengan que acercar. Claro, por eso también, porque es un incentivo y porque la persona realmente cree en el partido o quiere apoyar alguna determinada tendencia, es que esos 4,000 colones se cancelan. Entonces hay un compromiso muy fuerte porque son afiliados del partido y entonces están comprometidos a ir a votar ese día. Pero como usted sabe, como faltan 2 meses, el padrón cerró el 30 de abril, faltan 2 meses para la convención aproximadamente. Si uno no lleva un seguimiento de los afiliados y no está en contacto directo, es muy difícil que el mismo día de la elección ellos tengan esa oportunidad de ir, o que se les recuerde que tienen que asistir, que ese es otro de los retos importantes. ¿Cómo se les puede recordar a ellos que tienen que asistir a votar? Y
y además es un llamado prácticamente general porque es imposible saber cuántos afiliados inscribió cada una de las tendencias. Como le digo, no hay cómo controlarlos, muchas personas fueron por su voluntad y por sí mismos afiliarse, entonces no hay un conteo donde pueda decir tantos afiliados son de la tendencia mía, tantos de la otra, pero el esfuerzo es, una vez concluido el padrón y que se nos entregue, ver cómo hacemos para que esas personas asistan a votar ese día. ¿Qué fecha es la convención? Domingo 16 de julio. Domingo 16 de junio. Julio. Julio, ok. Julio. Ahora es 16 de julio. Domingo, perdón, sí. Domingo 16 de julio. Ahora bien, la gente que llegue ese día, ¿cómo es el proceso? ¿Por quién votará? ¿Se le entregará solamente una papeleta con las personas aspirantes a la presidencia o hay algunos otros cargos o puestos a lo interno de la agrupación política que también se estarán escogiendo ese domingo 16 de julio? No, ese día sería únicamente la convención, es decir, entre los dos precandidatos a la presidencia por el Partido Movimiento Libertario, la papeleta de las dos personas y tienen que elegir cuál de los dos usted va a votar para ser electo el candidato. Las asambleas cantonales, las provinciales, las nacionales, es un proceso aparte que ya está iniciando. Se va a hacer previo a la convención y ojalá podamos ya contar con todas las asambleas cantonales para ese día, para poder renovar toda la estructura de la Asamblea Nacional. Ojalá a más tardar julio, agosto de este año. Yo esperaría que eso lo tengamos muy pronto porque la Asamblea Nacional del partido está vigente por 4 años. Esta que culmina su periodo en junio de este año estuvo desde el año 2013 hasta el 2017. Justamente en junio, julio de este año, y entonces se tienen que elegir los nuevos miembros de la Asamblea Nacional del partido del 2017 al 2021. Y dentro de esos miembros también se elige el nuevo comité ejecutivo del partido. Con donde van, por ejemplo, representantes de los sectores, sector mujer, sector juventud, exactamente. Entonces se definen por sectores, se definen también desde el punto de vista de papeletas territoriales, donde hay que ir haciendo las asambleas de cada uno de los cantones, votar por las diferentes papeletas que se presenten y con base en la votación ir sumando el número de delegados para pasar a la asamblea de la provincia, posteriormente repetir lo mismo, pasar a la asamblea nacional y definir de esa forma los 125 delegados que tiene nuestro partido a nivel nacional. Están mandando saludos desde Argentina. No sé si a usted al programa, pero saludamos a Nahuel y Fran, que nos está diciendo saludos desde Argentina. Saludos hasta allá, hasta Argentina. Natalia, falta poco. Emocionada, nerviosa, ansiosa. Yo creo que todo eso. Sí, este es un proceso, una experiencia única. Realmente he disfrutado mucho, no le digo que no hay estrés, preocupación, cansancio, eso siempre existe, pero yo trato de dar lo mejor de mí, lo he hecho hasta la fecha. He arrancado esta precandidatura desde hace aproximadamente un año, en abril del año pasado la anuncié. Cómo pasa el tiempo de rápido, ya es más de un año del anuncio de la precandidatura. Y ha sido un proceso en el que he aprendido mucho, en el que he recibido mucho apoyo de personas, cosas que uno jamás espera, actuaciones de personas o digamos el cariño que le demuestran a usted las personas cuando usted va a algún lugar, le regalan comida, lo atienden, todo ese contacto con la gente realmente me ha gustado muchísimo, me he sentido muy apoyada por mi familia, por mis amigos, por todos los dirigentes, tanto a lo interno del partido como fuera de él, me siento muy bien y obviamente es un proceso que como todo, en un inicio da miedo, ¿verdad? Un inicio, porque uno le tiene miedo a lo desconocido muchas veces, pero yo creo que tenemos que participar, tenemos que vencer cualquier obstáculo que se nos presente y por eso es que yo creo que la política debe renovarse en este país, por eso estoy aspirando primero como diputada en estos momentos, ahora como aspirante a la presidencia de la República y ojalá pues, en un futuro seguir vigente en la vida política, es algo que me interesa, quiero influir en la toma de decisiones de mi país y por ese motivo estoy participando y me siento muy feliz. La vez pasada lo mencionábamos, es la primera ocasión en la historia del Partido Movimiento Libertario en el que se va a realizar una convención y yo lo voy a decir que suena un poco tajante, pero voy a decir que es la primera vez en la historia del Partido Movimiento Libertario en la que una persona se atreve a disputarle el puesto a don Otto Guevara. Y suena fuerte y suena como qué miedo, se le está metiendo al toro. Así suena, Natalia. ¿Cómo lo ve usted esa parte de tener que enfrentarse a quien a lo largo de toda la historia del Partido Movimiento Libertario ha sido el candidato? Bueno, primero que el partido tiene fundadores, pero no tiene dueños y es algo que siempre repito, porque el
partido tiene que abrir espacios de participación de muchísimas personas. Es el caso de nuestro partido. Es la primera vez que se da una convención, pero yo tengo primero una excelente relación con Otto Guevara. Somos compañeros de bancada, somos miembros del mismo partido, tenemos muchos ideales que compartimos, pero también es hora de que se renueve la figura que históricamente ha sido el estandarte del partido, el líder histórico, por personas, en mi casa, ahorita porque estoy participando yo, pero ojalá en el futuro sean muchos más los aspirantes. Eso es parte de la renovación en la política, del tratar de evitar que otra vez se dé una generación perdida. Yo lo comentaba en mi programa anterior, pero vemos cómo a nivel de los partidos políticos, y no solamente el movimiento libertario, cuesta mucho que las personas jóvenes se involucren porque no ha habido de parte de los partidos políticos una preocupación para formar líderes continuamente en la historia de sus partidos. Para refrescar. Sí, y no es solo un asunto de nosotros, yo lo veo a nivel general, ¿verdad? Es un asunto complejo. Y antes sí había muchos centros, digamos, para la formación de políticas públicas, los partidos se involucraban mucho más, trataban de formar esos líderes desde la juventud y eventualmente aspiraran a alguna posición relevante en el país, a la presidencia, diputados, pero eso se ha perdido y eso tiene que retomarse de alguna forma, sea desde el ámbito privado, tratar de hacer iniciativas que impulsen la participación de personas jóvenes o personas que no son jóvenes pero que no se han involucrado en política en el pasado y propongan con sus ideas reformas necesarias para el país. Eso creo que hace mucha falta desde el ámbito privado, pero también desde el ámbito público, la preocupación de los partidos políticos para desarrollar los líderes. Entonces yo creo que esto es un reto importantísimo para el movimiento libertario, en el que yo creo, por eso di ese primer paso. Me parece que la figura de Otto Guevara tiene un desgaste natural, es algo que yo le he comentado a él personalmente, no es algo que yo digo simplemente en entrevistas o sin la presencia de él, porque se lo he comentado, y para mí es necesario que el partido se renueve. Es la única forma de apostar al crecimiento del partido, a que ojalá podamos sacar mucho más diputados en la próxima elección, que es uno de mis objetivos primordiales. Si la presidencia de la República es muy importante y quiero conseguirlo, por eso estoy participando, pero nada hacemos teniendo una presidencia si no tenemos un brazo fuerte de diputados en la Asamblea Legislativa que puedan implementar las reformas que la presidencia pues quiera llevar a cabo. Es la 1:21 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa, Natalia. Cuando regresamos, hablamos sobre algunos temas país que sean de su interés y que sobre todo sean de preocupación del pueblo costarricense y que muy probablemente usted pueda incluir en esa propuesta programática que dentro de 8 días estará presentando con su inscripción. Pero hacemos la pausa y ya casi regresamos. Cuando es la 1:23 de la tarde. Hoy estamos conversando con Natalia Díaz, precandidata del Partido Movimiento Libertario, que dentro de una semana estará inscribiendo esa precandidatura para luchar por la candidatura primero a lo interno del Partido Movimiento Libertario el próximo domingo 16 de julio. Antes de entrar a los temas país, yo también, usted mencionaba en el bloque anterior el establecimiento de las mesas receptoras de votos. Después de que lograron determinar cuántas personas afiliaron al partido para poder votar, los centros de votación, ¿quién los establece? Sí. Digo, porque yo pensaría, la lógica me dice a mí que si hay más libertarios en una comunidad de San Ramón, pues ahí deberían de colocar un centro de votación, o así en cualquier otro de los cantones de nuestro país. Pero ¿cómo se establece la repartición de esos centros de votación? Se va a abrir uno por cantón, independientemente del número de afiliados que hayan inscritos en ese cantón. Okay. Sí, pueden ser 10 afiliados en un cantón, como pueden ser 200. Okay. ¿Verdad? Porque con solo que una persona se haya afiliado a un cantón, ya tiene el derecho a votar y por lo tanto se tiene que abrir la mesa respectiva. Así se está haciendo, es una sola mesa en todo el cantón. Porque si son más o menos, pongamos 9.800, que es más o menos el número que yo tengo sobre inscripciones, 9.800, 10.000. Sacando un promedio de 120, 130 por cantón, una cosa así, 150, no sabemos cuántos exactamente porque habría que ver el corte por cada cantón, pero digamos 150, 200 por cantón es un promedio que pudiéramos estar manejando. Habrá cantones donde hay menos, como otros muchos más, pero es algo que tiene que definirse ya de parte del Tribunal Electoral Interno. Lo que sí le puedo decir es que el lugar tiene que definirse por parte de este tribunal, ya sea una escuela o salón comunal o como se define. Y eso está a cargo del Tribunal Electoral Interno y tiene que haber un miembro de ese tribunal en cada una de las mesas para que fiscalice el proceso de la votación y además tienen que estar en esas mesas, como lo mencionaba, los fiscales de cada una de las tendencias.
Es decir, si son dos tendencias las inscritas, tiene que estar el Tribunal Electoral Interno y los dos fiscales, uno de cada tendencia, para cerrar la mesa respectiva y después enviar los resultados al Tribunal Electoral Interno para posteriormente decir quién sería el candidato del partido. Eso quiere decir, por ejemplo, que en Desamparados, que es uno de los cantones más poblados que tiene nuestro país, tendrá un centro de votación. Así es. Y si alguien vive en Frailes de Desamparados, tendrá que trasladarse hasta ese centro de votación. Así es. Y entonces esa logística de averiguar después de tener todo el padrón, las direcciones, dónde están las personas ubicadas y contactarlas, ver si esa persona necesita un transporte para eso es clave. Exactamente, que eso es lo más clave y estamos trabajando en eso ya para definir cómo hacemos para que esas personas puedan ir a votar fácilmente. Y costoso, Natalia. Sí, costoso y además es de mucho seguimiento eso, porque Sí. como es cerrado, no es una llamada masiva de Sí. que el día de la elección usted insiste en que la gente salga a votar, que por favor lo apoye, sino que esto ya está definido por un grupo de afiliados que son los únicos que pueden ir a votar. Es decir, si alguien aparece el domingo 16 de julio y no está afiliado y dice yo quiero votar hoy en la convención, no puede. Ya hay un padrón definido el 30 de abril y esas son las únicas personas que pueden votar ese domingo 16. Ok, pasemos a los temas país, que son preocupación de los costarricenses y que tienen que ver con las propuestas que hagan los precandidatos o candidatos a la presidencia de la República. Uno de esos temas, me voy a reservar el de soluciones de transporte público para más adelante, porque quiero hablar sobre el que tiene que ver con generación de empleo. Usted es una mujer joven, llegó muy joven a la Asamblea Legislativa, pero la preocupación no solamente se limita a la gente joven, sino que hay una población económicamente activa en nuestro país lo suficientemente grande como para que la preocupación también sea grande. Claro. ¿Qué soluciones ofrecería Natalia Díaz en términos de generación de empleo si llega a ser presidenta de la República? Bueno, primero hay que dividir también las propuestas en lo que es posible para el Poder Ejecutivo ya, sin necesidad de reforma, y lo que se pretende reformar de ahora en adelante. Porque a veces uno da expectativas de lo que se requiere y ni siquiera llegaba a la Asamblea Legislativa al ¿Qué proyecto. dice que usted lo tiene muy claro? Sí, o sea, uno no puede prometer lo que depende del Congreso, ¿verdad? Empezando por ahí, o por lo menos yo quisiera no verlo de esa forma, aunque hay reformas que se necesitan, no quisiera verlo de esa forma. Y pienso que el Poder Ejecutivo puede tomar decisiones en cuanto a, por ejemplo, educación, que es uno de los temas que ayudan a la generación de empleo. El otro es simplificación de trámites, que la ley 8220 se aplique como corresponde. Y en cuanto a educación, por ejemplo, el mismo Ministerio de Educación Pública, a través de una directriz que elegir el presidente, el ministro del área, puede replantear el modelo educativo desde el punto de vista de cómo hacemos para que los estudiantes se puedan formar según las aptitudes de cada uno. Recordemos que no todos somos iguales, no podemos pretender que todo el mundo aprenda de la misma manera, y entonces yo creo que cabe replantearse esa reforma que ya es potestad de la presidencia, junto con el ministro del ramo, el tratar de hacer las modificaciones respectivas. En cuanto, por ejemplo, a la enseñanza del inglés conversacional, porque el inglés que se enseña en escuelas públicas y colegios públicos en este momento no da para que usted pueda llevar a cabo una conversación fluida, ¿verdad? Porque a uno le pueden enseñar a conjugar, pero es un inglés muy básico. La educación financiera. Hay personas que aprenden lo que es un activo, un pasivo, lo que aprende lo que es ahorrar, invertir hasta que llega a la universidad. Y eso tenemos que hacerlo desde la escuela, porque de esa forma las personas empiezan a cuidar su dinero y a saber cómo ahorro, cómo invierto, qué hago, cuál es el presupuesto mío, cuál es el presupuesto de mi hogar. Todo eso tiene que irse aprendiendo desde la escuela, y también fomentar el desarrollo de la innovación y la cultura empresarial desde niños, porque es algo que el país le hace mucha falta. Tenemos ahora emprendimientos, pero muchos son de subsistencia. No son emprendimientos que vayan a generar muchos más empleos, ni tampoco vayan a ser innovadores en muchos casos, como por ejemplo en Israel, que se da mucho el desarrollo de lo que le llaman startups, que son empresas de tecnología que con el recurso humano que tenemos ahorita en nuestro país, sin mayores reformas a nivel educativo, podríamos estar casi que en referencia en muchísimos temas a nivel mundial. Entonces yo creo que esos temas se pueden hacer sin necesidad de reforma legislativa. Y en cuanto a facilitación de trámites, esto de la ley 8220, que inclusive es una ley libertaria para simplificar los trámites excesivos e innecesarios que en este momento se están ahogando a las personas y que no les permiten salir adelante fácilmente, y tratar una meta ambiciosa, por ejemplo, es cómo logramos que Costa Rica se oriente, o más bien se ponga como un referente en el Doing Business, que es el índice de haciendo negocios del Banco Mundial, donde establecen, creo que son 10 parámetros de cómo hacer que una nación sea
una nación mucho más próspera y libre. Y entonces si uno revisa todos esos componentes, pudiera tratar de hacer esfuerzos para reducir trámites en cada uno de ellos y colocar al país en el top 10, digamos, o top 20 de ese índice, porque atrae más inversión, genera más empleo, y esas son cosas que se pueden hacer también sin necesidad de mucha reforma legal. Prácticamente son directrices del Poder Ejecutivo. Gobierno digital, fortalecerlo, que al día de hoy hay una Secretaría de Gobierno Digital, pero que lo que tienen es control paz, crear empresa y unas plataformas, digamos, de firma digital, pero eso no está haciendo que sea más expedito el trámite para, por ejemplo, patentes o cosas por el estilo. Y entonces yo creo que si nosotros simulamos un modelo como el de Estonia, que son 1.300.000 habitantes, y todo el país está digitalizado, los trámites en línea, para inclusive recetas médicas, todo el trámite gubernamental está simplificado en un sistema, y eso inclusive ayudaría con el tema de presas, porque muchas de las presas se dan porque todo el mundo tiene que venir, por ejemplo, a San José Centro o a la Alajuela Centro a hacer sus trámites respectivos. Si tuviéramos gobierno digital y un gobierno realmente que facilite la vida al ciudadano, muchos ni siquiera tendrían que salir de sus casas a hacer sus trámites. Entonces, ese tipo de propuestas son las que considero yo que pueden ayudar a generar empleo. Y eso desde el punto de vista de lo que el Ejecutivo puede hacer ahorita sin necesidad de reformas. Ahora, con reformas, uno de los temas que yo impulsaría sería educación dual. Pero el modelo alemán, el que realmente viene a ayudar a las personas a trabajar y aprender al mismo tiempo. Hay un proyecto en la Asamblea Legislativa, pero también ponen en práctica experiencias y no le dan la oportunidad de trabajar. En una empresa, ajá. Entonces eso solucionaría mucho el problema del desempleo juvenil, del desempleo también en personas que tienen más de 45 años o 50, que la despiden de un momento a otro y no tienen las habilidades para ser recontratado, porque viene gente más joven y mucho más capacitada que esa persona. Entonces esa educación dual sirve para los dos segmentos, y es un proyecto de ley muy interesante que debería impulsarse en Costa Rica, para que también estas personas puedan tener un certificado al final de 2 años, 3 años de aprendizaje de un oficio determinado, y que entonces, teniendo eso, puedan trabajar en la empresa donde hicieron la pasantía o en cualquier otra empresa que está requiriendo este trabajo en específico. Y además la educación dual tiene un componente muy interesante, y es que se ajusta a la demanda del mercado laboral. O sea, son carreras o planes de estudio que se ajustan a lo que las empresas están buscando. Entonces las personas pueden ser contratadas prácticamente de forma inmediata después de concluir su estudio académico. A mí me llama siempre me ha llamado poderosamente la atención de que en Costa Rica, por ejemplo, a nivel laboral, no exista la cultura de los medios tiempos. Es en muy pocas ocasiones o en muy pocos lugares o en muy pocos sectores en los por la misma junta directiva de la caja, donde se dice, este es el mínimo para el cálculo, y de ahí tienen que calcular independientemente de las horas de trabajo que se realicen. Entonces, ese es un proyecto de ley que sería muy interesante para desestimular la informalidad y ayudar a que las personas puedan trabajar por esos medios tiempos o las horas que se necesiten. Ese es un proyecto muy bueno. Teletrabajo es otro que estamos impulsando en la Asamblea, que presentamos, y está en la Comisión de Asuntos Económicos. Está el de flexibilización laboral, que es voluntaria, la jornada 4-3, que por ejemplo usted puede trabajar 12 horas 4 días y viernes, sábado y domingo libre, porque usted cumplió las 12 horas en esos 4 días. Pero claro, es voluntario, que no se malinterprete que se cambia la regulación laboral, sino que es voluntario, que las personas que quieran tener esos 3 días libres por semana lo puedan hacer. Eso ayudaría también con el tema de las presas, igual que el teletrabajo. Proyectos de ese tipo, inclusive unos que presentamos para reducir algunas de las cargas sociales para las micro, pequeñas y medianas empresas por los primeros 4 años de vida, con también otro que reduce el impuesto de renta escalonado año con año para las empresas en los primeros 3 años. Es decir, mecanismos que puedan ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a salir adelante, porque en los primeros 3 años de vida normalmente muchas fracasan, y hay que tratar de ayudarles a salir adelante. Lo ideal sería que para todos se les brindaran las condiciones, pero por lo menos para tratar de ayudar a las nuevas, impulsarlo con este tipo de reformas legales que ya están presentadas en la Asamblea Legislativa. Estoy recordando en la elección pasada una de los anuncios del actual presidente de la República, don Guillermo Solís, en los buses, en donde se afirmaba que se iba a acabar con las presas. Ya usted ha mencionado el tema del congestionamiento vial que sufrimos los costarricenses en 2 o 3 ocasiones a lo largo de este programa. Es muy arriesgado ofrecer una propuesta, obviamente, como candidata a la presidencia o precandidata a la presidencia de la República, para tratar de solucionar el problema del transporte público. ¿Cuál podría ser
Ahí se escuchó de fondo que se quiebran algunos vasos, no se asusten. A veces pasa eso. Bueno, a mí no se me ha vuelto a quebrar vasos, vieras. Y yo no sé si le pasa, perdón por hacer el paréntesis, cuando uno está en la casa y compra un juego de vasos nuevo, se empiezan a quebrar los vasos, se quiebran todos menos uno y ese sobrevive, no sé por qué. Sí, siempre pasa, siempre pasa. Natalia, ¿cuál es la oferta, la propuesta, la solución en materia de transporte público que desde el Movimiento Libertario y usted como una posible candidata a la presidencia podría estarle ofreciendo a los costarricenses? Las modalidades de transporte, cómo hacer para diseñar los carriles exclusivos para buses, qué tenemos que hacer en cuanto a reformas para que las bahías de buses tengan su espacio prácticamente en todas las vías del país, que eso también obstaculiza mucho lo que es el libre tránsito de las personas. Entonces, ese tipo de proyectos de ley están ya en la Asamblea, pero además creo que de las cosas más urgentes, además de integrar todo este tema de transporte público, es ver qué hacemos con los empréstitos que ya están aprobados desde hace muchísimos años por más de $2.000 millones, que están pagando intereses, donde hay unidades ejecutoras que realmente uno no conoce qué es lo que están haciendo, cuánto tiempo vamos a tardar más para que esos proyectos se ejecuten, porque todo eso es gasto que está ahí sin concluir, intereses que se están pagando, nada de los proyectos realmente avanza. Y entonces yo creería que una de las medidas urgentes es exigirles cuentas a esas unidades ejecutoras y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es un problema de personal, de capacitación de las personas que están ahí? Si es un tema de recursos, ¿qué es lo que está haciendo que se entraben tanto la toma de decisiones en cuanto a esos proyectos de infraestructura? Y también otra corrección que se podría hacer en el corto plazo, que también es labor del Poder Ejecutivo, es revisar los semáforos de este país. ¿Cuál es el estudio de los semáforos, de la semaforización en todo el país? Porque a veces hay semáforos cada 100 metros. Digamos, ahí en Lindora, si usted ve, por ejemplo, cuando viene bajando el Megasuper, del centro comercial, creo que es Santana 2000, usted ve que hay un semáforo en la cuesta y después otro a los 100 metros después del puente. Y uno no sabe por qué motivo están los dos semáforos tan seguidos, si eso más bien está generando más congestión o no. Y ese estudio se llama inteligencia de tráfico. Tendría que hacerse en el país, no sé si ya se ha hecho, pero yo creería que es algo que no se ha valorado como corresponde. También el tema de señalización de las vías. Vea el peligro que representa. A veces uno va en el carro, yo sé que usted también la ha pasado, uno va en el carro y dice, aquí voy a la mano de Dios, porque usted va en su vía y si no fuera porque viene otro carro en la vía contraria, usted no sabe dónde está. Uno no sabe en qué carril va. No sabe en qué carril va. Usted va nada más en un carril porque el otro viene en el carril opuesto. Y eso son cosas muy simples que tienen que solucionarse y señalizar todas estas vías del país, que hay muchísimas que representan un peligro para las personas y que no se han hecho acciones concretas en esa línea. Es la 1:41 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa, la última, y cuando regresemos nos venimos a hablar sobre otro de los temas que en política se ha prostituido mucho a lo largo de muchas campañas, es el que tiene que ver con vivienda y que siempre es uno de los temas presentes en campaña electoral. Pero hacemos la pausa y ya casi regresamos. Estamos conversando con Natalia Díaz, quien es precandidata del Partido Movimiento Libertario, precandidata a la presidencia de la República. La vivienda es uno de los temas, yo digo que se ha prostituido, que es utilizado por muchos políticos y no de buena forma, a veces para alcanzar puestos de elección popular. ¿Qué propuesta en materia de vivienda? Yo quería focalizarme en una población, pero no lo voy a hacer, sino que le voy a permitir a usted que nos hable de vivienda en materia general, Natalia. Sí, bueno, es un tema que obviamente nosotros defendemos porque claramente hay un sector de la población que es vulnerable, que necesita de apoyo del Estado. Hay personas muy pobres que necesitan tanto la vivienda como ayudas sociales. Lo que nosotros hemos defendido históricamente es que esas ayudas tienen que ir para la gente que realmente las necesita. No pueden utilizarse como favores políticos. Siempre hemos estado en contra de ese clientelismo político, no deben ser utilizadas de esa forma. Sin embargo, el tema también de vivienda no solamente engloba al sector más vulnerable, para el cual ya existen los bonos de vivienda respectivos, o sea, prevemos continuar en un eventual gobierno enfocado en estas personas más vulnerables, sino que también hay un tema y una realidad para todo el país, y es que con las tasas de interés que existen hoy, es muy difícil
conseguir vivienda en Costa Rica, o más bien dar la prima para una casa en este país. Y eso es un tema que también tiene que ver con el sistema financiero, que no es muy competitivo en muchos aspectos, y entonces yo creería que eso es un tema que habría que investigar un poco más, de qué manera podemos proponer para que no a través de una regulación en la Asamblea Legislativa se regulen estas tasas de interés, porque obviamente estamos en contra de cualquier regulación que no sea porque el mismo mercado lo haga, pero sí es algo que está afectando mucho, por ejemplo, la vivienda para personas jóvenes. Muchas personas jóvenes siguen viviendo con sus padres porque no tienen la posibilidad de comprar ellos mismos una vivienda o comprar, por ejemplo, un vehículo. Eso se debe también a las condiciones en cuanto a los préstamos en el país. Estamos en una situación sumamente compleja donde tenemos que ver cuáles son las trabas que se están dando en estos momentos para que estas tasas de interés estén tan altas, tanto en colones como en dólares, y ver de qué manera podemos contribuir a hacer un sistema financiero mucho más competitivo que el que existe, ver si es que alguna barrera está impidiendo el que más, por ejemplo, entidades financieras vengan aquí a invertir o no, qué es lo que está pasando respectivamente en este ámbito. Y es un tema en el que estaremos investigando oportunamente para ver de qué manera podemos proponer alguna solución sobre esta situación. Pero sí, estamos viéndolo desde dos ejes, tanto la vivienda para la gente más vulnerable como la situación actual en cuanto a tasas de interés que está impactando en los préstamos de vivienda, que además es bastante caro. Usted ve que los precios de vivienda en Costa Rica y en general los precios aquí están por las nubes, y esto está impidiendo que las personas puedan desarrollarse en cualquier ámbito. Cuando una persona, por ejemplo, paga una mensualidad de una casa que, digamos, puede no ser muy barata y que sobrepase los 250.000 colones, o que el mínimo sea 250.000 colones, esa persona o esa familia podría pensar: yo podría pagar el préstamo o un préstamo y pagar un poco más de lo que pago de alquiler, digamos 300.000 colones. Podría ser un esfuerzo increíble, socarme la faja y pagar 300.000 colones, pero de un préstamo para comprar una casa. Lo que pasa es que esa mensualidad, con lo que el banco le prestaría, si le presta, no le alcanza para comprarse una casa. Claro. Porque los precios de las casas no son para pagar esos 300.000 colones al mes. Por ejemplo, qué sé yo, casas para darle un monto puede andar en $700, un préstamo, digamos, mensual, o 600, 500, de 500 a $700 puede andar, y la gente está buscando mucho endeudarse en dólares porque la tasa es un poco más baja que en colones. Y ahora, como se disparó el tipo de cambio, es un riesgo latente que en cualquier momento puede generar alguna crisis, porque mucha gente tiene sus deudas en dólares porque la tasa es más baja. Tienen también arriesgado muchos deudas en tarjetas de crédito, ¿verdad? Y eso obviamente contribuye que en algún momento, a raíz de la situación que se está viviendo en el país, esto desemboque en alguna crisis. Yo sí creo que la educación financiera juega un rol fundamental en eso, sí, porque también es un asunto de educación y de cultura, ¿verdad? Si a uno no le enseñan desde pequeño cómo ahorrar, cómo invertir, que era lo que yo les mencionaba al inicio, nada hacemos con establecer, por ejemplo, proyectos de ley que regulen las tasas de usura como el que está en la Asamblea. Eso es nefasto para el país, porque a través de eso no es que vamos a lograr que las tasas bajen y que el crédito se expanda. Todo lo contrario, vamos a hacer que la gente más vulnerable no tenga acceso al crédito en el sistema bancario, y por lo tanto se vayan a las llamadas popularmente garroteras, que cobran intereses mucho más altos para que las personas puedan tener acceso a determinados bienes. O como el proyecto, por ejemplo, que regula el precio de medicamentos, o el proyecto que regula las tasas de las tarjetas de crédito. No es a través de esos mecanismos que vamos a lograr que esas tasas bajen y que la gente tenga más acceso al crédito, sino es educándose financieramente para aprender a cómo utilizar una tarjeta de crédito, cómo va a ser el pago de contado, cuándo le cobran a ustedes intereses determinados, y que las personas se aprendan a vivir realmente del salario que reciben y no a endeudarse para, de cara al futuro, tener el problema financiero. Hace algunos meses tuve una muchacha joven también invitada aquí en el programa, es asesora financiera, y vino a hablar sobre cómo ayuda ella a las personas a salir de deudas. Sí. Y entonces, después de que hablábamos, yo le pregunté: ¿pero usted le cobra a la gente? Y me dice: sí, claro, ese es mi trabajo. Yo ayudo a la gente a salir de deudas y desde luego que le cobro. Entonces yo inmediatamente le pregunto: pero si usted le cobra y esa persona está en deudas, ¿cómo le pagan? Y ella me dijo: después de la primera sesión, nosotros nos sentamos y establecemos un presupuesto. Y me dijo: Sergio, y la plata esa persona la logra sacar para pagarme a mí, y al mismo tiempo
ir cancelando una a una las deudas que tiene. Es una cuestión de educación. De educación, así es. Y eso hay que impulsar. De esa administración que no todos tenemos. Natalia, decíamos que dentro de 8 días usted llega a presentar a la Casa Libertaria su propuesta programática para inscribirse como precandidata. Hemos hablado de desempleo, hemos hablado de transporte, hemos hablado de vivienda. ¿Hay algún tema que contendrá esa propuesta programática y que no la hayamos mencionado hoy aquí? Bueno, salud y reducción del gasto público. Muy importante en esta época donde está la discusión de proyectos de impuestos, las reformas de pensiones al Poder Judicial, una serie de proyectos de ley que son muy importantes que tienen que aprobar en cuanto a reducción del gasto, pero en temas de salud sabemos que la Caja por Constitución tiene su autonomía, es algo que no podemos irrespetar, está establecido también en la Constitución. Y nosotros creemos que si hay soluciones que la misma presidencia ejecutiva de la Caja, con una influencia entre la Junta Directiva, puede plantear. Y varias de ellas, inclusive ya las están poniendo en práctica hoy, que es la ampliación de los convenios con cooperativas y universidades para la administración de ciertos CEBAIS, que inclusive a la misma Caja les sirve porque le están tercerizando la administración de CEBAIS a la cooperativa o a la universidad y le sale mucho más barato el tercerizarlo que hacerlo propiamente la misma Caja en cuanto a costos. El servicio es mucho mejor. Yo he tenido la oportunidad de ir a Copesaín en Pavas, en Tibás. En Pavas hay otras que me confundí. Entonces ellos ofrecen expediente digital, citas por internet, citas por teléfono, usted no ve que hay filas afuera del centro, se les atiende prácticamente como un centro privado. Si pudiéramos ampliar eso a muchos otros CEBAIS en el país, creo que la Caja ya lo puede hacer porque ya lo está viendo con algunas cooperativas y universidades. Ojalá se pueda ampliar eso a otros CEBAIS. Pero si no, también otra opción sería el de acreditar algunos centros médicos privados ante la Caja, para que si por ejemplo una persona no puede ser atendida en un plazo de 3 meses por la misma Caja por determinado motivo, la Caja pueda referirlo a ese centro médico acreditado, que la persona sea atendida y entonces que evitemos las listas de espera que actualmente está sufriendo la Caja. Es como tercerizar la atención por ese momento de esta persona y así todos reciben la atención que se merecen, la atención oportuna por un seguro que también están pagando todos. Pero recordemos que no es gratuito, que todos aportamos un porcentaje del salario para recibir este seguro de salud. Entonces tenemos que tratar de ver que las personas reciben el servicio que corresponde y por eso creemos que la Caja puede implementar este tipo de programas a través de esa junta directiva. Nos quedan unos minutos para poder conversar porque Natalia, desde luego, también es vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la prioridad en este último año legislativo, Natalia? Bueno, queremos impulsar proyectos, obviamente de consenso en temas que no generen mayor conflicto. En el tema de reactivación económica mencioné algunos de los proyectos que nos interesan ya en el segmento anterior, pero en reducción del gasto es uno de los ejes fundamentales. De cara a la discusión del déficit fiscal, queremos impulsar una ley de empleo público para nuevos funcionarios únicamente. Nuestro interés no es tocar los funcionarios actuales, sino de cara al futuro qué podemos hacer para que se reduzcan los privilegios de algunos pocos de los funcionarios del sector público. No podemos generalizar, no todos tienen salarios de lujo, son unos pocos, pero eso tiene que regularse de cara al futuro. Tampoco somos enemigos del sector público. Son unos pocos, pero lujosísimos. Muy lujosos, y pensiones de 10 millones de colones. Esto no puede permitir que exista esa discriminación entre el mismo sector público, entre el mismo gobierno central y las instituciones autónomas. Esos proyectos están en la Asamblea, vamos a tratar de que sean aprobados. El tema de regular anualidades, que es uno de los cruces que más pesan sobre el gasto público, en muchos de los casos, ver cómo hacemos de cara al futuro para regularlas. Y también, bueno, la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial, que estamos a la espera del estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica, que llega el 30 de junio, y esperamos tener el proyecto dictaminado para el 31 de julio con las reformas respectivas, a sugerencia también de lo que SUPEN ha recomendado. Ya tenemos que terminar. Yo antes nada más saludo a Juan Diego Zúñiga, que dice: da gusto escuchar propuestas claras y coherentes. María Marta Armijo Robles dice: adelante Natalia, eres brillante y capaz. Amada Briceño dice: eres una gran luchadora, sigue adelante, todo saldrá bien. Eduardo Redondo hacía un comentario en relación a la situación de las pymes, que yo ya se lo comentaba don Eduardo en el corte comercial también. Agradecerle a la gente que ha estado con nosotros en el Facebook Live, agradecerle a Natalia y extenderle la invitación. Ahora estaba yo mencionando que tengo que invitar desde luego a don Otto Guevara a sentarse a conversar aquí. Una vez que se han sentado a conversar, programar
un especial también en debate para escuchar las propuestas de los dos y que los costarricenses lo puedan vivir para tomar una decisión previo, obviamente, a la realización el próximo domingo 16 de julio, cuando los libertarios y las libertarias tengan que escoger a su candidato o candidata a la presidencia. Pero un placer enorme, de verdad, que haya compartido con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Sergio. Cuando gusten estaré por acá. Quedo a la espera de una nueva invitación y el debate. Recordar que la convención es el domingo 16 de julio. Cuando gusten también organizamos el debate entre el movimiento libertario. Es una convención cerrada, pero es importante que la gente escuche las diferentes propuestas que tenemos. Coincidimos en algunos puntos, en otros tengo propuestas distintas y entonces creo que la oportunidad para ese debate está sobre la mesa y con todo gusto asistiré si me lo indican. Muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, es la 1:55 de la tarde, pero mañana 1 en punto nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional. Que pasen excelente tarde.